Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Vamos en este momento a presentar a Monseñor Javier del Río Alba. Él es actualmente el arzobispo de aquí de la Arquidiócesis de Arequipa, para que concluya justamente estos días de reflexión. Una pequeña cosita tal vez, los videos de las intervenciones de los 3 días estarán abiertos al público en general a partir del 1 de marzo. Sin embargo, en la semana que viene, esperamos el día lunes o martes, les va a llegar los enlaces para que ustedes, los que se inscribieron, puedan acceder a esos videos, a cada una de las conferencias, a cada una de las exposiciones. Entonces, me permito presentar a Monseñor Javier Augusto del Río Alba. Él nació en la ciudad de Lima el 22 de diciembre de 1957, estudió en el Colegio La Salle de esa ciudad y cursó la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, culminó en el año de 1979. En 1987 ingresó al Seminario Diocesano Misionero Redentoris Mater y Juan Pablo II del Callao en el departamento de Lima, para los que no son de Perú, y fue ordenado sacerdote el 22 de noviembre de 1992 por el arzobispo en ese momento, Monseñor Ricardo Durán Flores. El 12 de octubre del 2004, su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo titular de la diócesis de Fez, Egipto, y auxiliar de la diócesis del Callao. Fue ordenado obispo el 21 de noviembre del 2004 por el Monseñor Miguel Irizar Campos, obispo del Callao. El Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo coadjutor de Arequipa, de cuya sede tomó posesión el 20 de agosto del 2006. Y desde el 21 de octubre de ese año, del 2006, es arzobispo metropolitano de Arequipa. Tiene pues un gran recorrido académico y también pastoral, y podríamos resaltar que es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino, Angelicum, de los dominicos, así que hay una relación también de académica de hermano con Monseñor de Roma, y ha publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas, dictando también numerosas conferencias, tanto en nuestro país como en el extranjero. Entonces, muchísimas gracias, querido Monseñor, pues, por haber aceptado clausurar estos días de reflexión, nuestro congreso, que ha girado en torno a la figura de San Pablo, a la sinodalidad, y al final 2 testimonios sobre sinodalidad. Uno en Colombia, desde la vida catequética, y otro en el Perú, desde también el trabajo pastoral, académico, en el mundo andino. Entonces, bienvenido, Monseñor, y los micrófonos son suyos. Si me ayudan a activar el micrófono de Monseñor, tal vez. Ya, muy bien. Ya me activaron el micrófono. Muchísimas gracias, Fray William, en primer lugar, por la invitación a compartir con ustedes estos minutos finales de este interesante congreso. Quisiera comenzar, por supuesto, felicitando al Centro Bíblico Pastoral María Magdala y a ustedes, los frailes dominicos del Convento de San Pablo Apóstol de Arequipa, por haberlo organizado y de esa manera, durante 3 días, pues haber reflexionado sobre este tema tan interesante desde San Pablo, con San Pablo hacia el camino sinodal. Seguramente a lo largo de estos días pues habrán surgido algunas de las ideas o reflexiones que yo brevemente quisiera compartir con ustedes de una forma, digamos, de clausura. Perdona si repito algo
seguramente repetiré algo de lo ya dicho. Lo primero que quisiera decirles es que, como todos ustedes saben, este término o esta palabra sinodalidad es un término de toda actualidad, ¿eh? Ha sido puesto en actualidad por nuestro querido Papa Francisco. Pero ciertamente, aunque el término es algo nuevo, ¿no? Pero hunde sus raíces en una realidad muy antigua, la realidad de la Iglesia, ¿eh? En la Iglesia, ya desde la antigüedad, aunque la palabra sinodalidad no se usaba, pero sí se ha vivido la sinodalidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque la sinodalidad, como Francisco nos lo ha recordado, forma parte de la misma esencia de la Iglesia, que es comunión para la misión, ¿eh? La sinodalidad, entonces, es justamente la actuación de esa comunión que tiene su origen en la Trinidad y que está llamada a desembocar en la misión. Estos días, ustedes han visto la sinodalidad en San Pablo o desde San Pablo, de quien ya Benedicto XVI nos dijo que tenemos mucho que aprender en la fe, aprender a Cristo y aprender el camino de una vida recta, de la recta vía y vida de la Iglesia. La sinodalidad es un fruto y al mismo tiempo un medio para el crecimiento de la comunión eclesial. En esto el Papa Francisco nos está haciendo un enorme servicio al llamarnos a todos a este camino sinodal como un modo de introducirnos cada vez más en la experiencia de sinodalidad de la Iglesia. Como ha dicho el Papa, él no desea que el sínodo sea, digamos, un tiempo o un acontecimiento cerrado en sí mismo, sino que más bien sea como el punto de partida a una nueva etapa en la vida de la Iglesia, en la cual podamos recuperar cada vez más plenamente la sinodalidad y la podamos vivir de un modo actualizado a la realidad de la Iglesia y del mundo del siglo XXI. La sinodalidad, entonces, es un instrumento también para construir la comunidad, una comunidad concorde con la escucha, en la escucha de la palabra de Dios, pero también en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en la oración y en la unión fraterna, como nos lo recuerda el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2. Pero ese ser concorde, que nos lo dice, repito, Hechos de los Apóstoles, ese ser concorde no significa ser monocorde, ¿eh? No significa ser monocorde. La concordancia, que viene de una raíz latina, cordis, que significa corazón, la concordancia, entonces es distinta de la uniformidad. No es monocorde, sino, para usar una figura que le gustaba mucho a Benedicto XVI y que Francisco la usa con mucha frecuencia, esta concordia no es monocorde, sino sinfónica, sinfónica. Nada más lejos entonces de la intención de Francisco al actualizar la forma de vivir la sinodalidad en la Iglesia, nada más lejos que permitir que el relativismo invada nuestra mente o nuestra acción como un subjetivismo ajeno al ser de la Iglesia. Por eso el mismo Francisco ha cuidado de, con esa forma sencilla que él tiene, recordarnos que la sinodalidad implica, digamos así, como tres estamentos, como tres participaciones. Tres palabras muy sencillas, ha dicho el Papa Francisco. La sinodalidad implica a muchos, algunos y a uno. Muchos, algunos y uno. Y muchos, algunos y uno lo vemos también en la forma como se ha concebido este camino sinodal, que empieza con esa primera etapa, la etapa de la escucha, donde todos estamos invitados a hablar con sinceridad, con sencillez, con humildad, nos dice Francisco, y con esa misma sencillez y humildad, escucharnos unos a otros para juntos, en esta escucha mutua, procurar sintonizar con el Espíritu Santo. Primera etapa del camino sinodal, la etapa de la escucha, donde participamos muchos. Luego de ahí vendrá la segunda etapa, como ustedes saben, que es ya una etapa regional,
donde ya no participarán o participaremos muchos, sino que participarán algunos, algunos. En el caso de nuestro continente, América Latina y el Caribe, participarán aquellos que sean elegidos como delegados a través fundamentalmente del CELAM, ¿no es cierto? Y lo mismo en otros continentes. Pero finalmente, todos nuestros aportes, etcétera, etcétera, todo irá al sínodo, donde habrá también una representación universal, pero al final todo quedará en manos de uno, que es el Papa. Pedro, el sucesor de Pedro, que tiene en sus manos, por recomendación divina, el timón de esta barca, que es la Iglesia. Fíjense ustedes qué cosa tan interesante en esta explicación del Papa, que tiene pues una asistencia naturalmente muy especial del Espíritu Santo, que al final será, digamos, quien tome las decisiones definitivas como le corresponde. Pero las tomará habiéndonos escuchado a todos. Y esto creo yo la gran riqueza de este camino sinodal, que también nos enseñará, esto es uno de los deseos del Santo Padre, a escucharnos mutuamente. Estamos ahora en un momento, creo yo, histórico fundamental en la vida de la Iglesia, en que después de haber pasado momentos de ciertas tensiones por diversas interpretaciones del Concilio Vaticano II, etcétera, 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 entonces ya estamos en tiempo de superar este tipo de tensiones que son estériles. Tantas discusiones estériles de las que ya San Pablo mismo advertía en su época: no pierdan el tiempo en discusiones estériles. Lo que da fruto no es la esterilidad de las discusiones, lo que da fruto es el amor, lo que da fruto sin duda es el amor. Por eso, ciertamente, uno de los aspectos fundamentales de la sinodalidad en la Iglesia es justamente esto, es justamente llevarnos a la comunión, enriquecer nuestra comunión y hacer posible que actuemos esta comunión, actuemos en la mutua escucha, en el diálogo abierto, buscando todos juntos la voluntad de Dios. Y por eso también el Papa Francisco ha explicado bien que el camino sinodal no se puede expresar por el simple método de las mayorías que utilizan, por ejemplo, las democracias en sus decisiones políticas, porque la verdad no se alcanza por la mayoría de votos, ni siquiera se alcanza por el consenso, ni mucho menos, como ha dicho el Papa Francisco también, por encuestas de opinión. Por eso esta primera etapa de escucha, dice Francisco, no es hacer un survey, ¿no? un levantamiento de opinión, no se trata de eso. Se trata de diálogo, se trata de escucha. Y en ese sentido también nos ha dicho que eso es tan importante y ese documento que ha sacado tipo, digamos, orientaciones, la Secretaría General de los Obispos, para ayudarnos en esta primera etapa, lo dice muy bien. Es fundamental en la etapa de la escucha la oración, el rezar juntos. Es fundamental las celebraciones litúrgicas. Es fundamental el estar juntos, el dialogar, el que se vaya creando esa empatía, esta simpatía entre nosotros. Porque al final el sínodo y toda la sinodalidad de la Iglesia tiene una finalidad, fortalecer en nosotros, como dice San Pablo, el vínculo del amor, el vínculo de la paz. Todos en un solo corazón, unidos por este vínculo del amor y el vínculo de la paz. Y, si me permite, porque lo mío no es una conferencia, sino simplemente unas palabras finales, quería así destacar cómo Pablo es un ejemplo también para nosotros respecto a lo que es la sinodalidad de la Iglesia y en la Iglesia. Y pensando en ustedes, me venían a la mente algunos, digamos así, pasajes que no los vamos a detallar porque ustedes ya los conocen de la vida de Pablo. Lo primero, cuando surge esa llamada controversia en Antioquía, ¿no? El tema de los judaizantes, que todos ustedes seguramente conocen, aquellos cristianos que querían que los que provenían de la gentilidad, no del pueblo de Israel, entonces acatasen las formas judías, ¿no? Sabemos, Pablo se resiste totalmente a esto, y él se cuenta en el Hecho de los Apóstoles, lo cuenta Lucas, y él mismo en su carta a los Gálatas, si no me equivoco, ¿no? Sí, Gálatas, cuenta él cómo junto con Bernabé, ¿no? y con Tito subió
a ver a quienes él llama las tres columnas, ¿no? Santiago, Cefas, Pedro y Juan, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? Subido donde ellos no vaya a ser que estuviera corriendo en vano. Es muy interesante esto, porque aquí vemos cómo Pablo es consciente, ¿no?, de que Jesucristo ha estructurado la iglesia de un modo jerárquico. Él es un apóstol, ha sido elegido por Cristo, lo dice también él ha sido elegido por Cristo, pero no obstante reconoce, ¿no?, que él necesita vivir todo esto en la sumisión, y el contenido de su predicación, de su misión, vivirla en comunión con, en este caso, lo que llaman las columnas, y también contrastar, digamos así, la doctrina que él transmitía para estar seguro que era la doctrina que los apóstoles habían recibido de Cristo. Gran ejemplo, sin duda, de humildad y gran ejemplo de espíritu de comunión que nutría al apóstol, el gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, y que estoy seguro que también nosotros queremos que nos nutra cada uno de nosotros. 1, 2, el amor. Dice en la carta a los Efesios, veritate facente sin caritate, siendo sinceros en el amor. Es otro de los aspectos que también Francisco destaca mucho, y que yo creo que todos coincidimos. Lo más importante en la iglesia no son los reglamentos, no son las normas, no son los ritos, no es la imposición de ideas. Lo más importante en la iglesia justamente es el amor, el amor que nos une, el amor que es el signo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, en esto sabrá el mundo que son mis discípulos. El mundo que hoy día anda tan dividido y tan polarizado, si algo no necesita, es una iglesia dividida y polarizada en distintas perspectivas teológicas, etcétera. No, la pluralidad, la diversidad está llamada a vivirse en la unidad. Hemos de aprender, y yo creo que nuestro camino sinodal nos va a ayudar, y Pablo es un gran ejemplo. Hemos de aprender a vivir unidos en la diversidad de opciones teológicas, en la diversidad de estilos pastorales, no tratando de imponernos unos a otros, sino acogiéndonos mutuamente, como dice San Pablo, como el Señor nos acoge a nosotros. Esto yo creo que es fundamental, dejar de lado, digamos así, perdónenme la palabra, las lanzas y las flechas, los fusiles o los tanques ideológicos, y acogernos mutuamente con ese amor de Dios. Caritas Christi urgen nos, dice el apóstol San Pablo, poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz, nos lo dice en su carta a los Efesios. Y al mismo tiempo, con esto ya quisiera terminar, con 2 ideitas más, la importancia de velar por la integridad de la doctrina. La doctrina católica es una, la hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, y como decía San Juan Pablo II, estamos llamados a renovar nuestra forma de anunciar el Evangelio, nueva en su método, nueva en su acción, nueva en su forma de expresión. Esto es la nueva evangelización, pero naturalmente los contenidos son los mismos, porque el contenido del Evangelio de Jesucristo, que dice el autor de la carta a los Hebreos, es el mismo ayer, hoy y lo será siempre, ¿no es cierto? Entonces, claro, nuestra tarea como agentes pastorales, cada uno donde le corresponde estar, seamos pastores, sean laicos o religiosos, religiosas, nuestra tarea es justamente esto, esta custodia, esta transmisión de los contenidos de la fe, pero actualizándolos al hoy de la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo teniendo cuidado, ¿no?, de aquello que ya Pablo advirtió a los presbíteros en Éfeso al momento de despedirse, ¿no?, como lo recuerda Hechos de los Apóstoles, los relatos de Hechos de los Apóstoles. Dice así Pablo: yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos crueles que no perdonarán al rebaño, y también que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Por tanto, y fíjense qué bonito termina Pablo: vigilen y acuérdense que durante 3 años no he cesado de amonestarlos día y noche con lágrimas a cada uno de ustedes. Es el amor
materno de un padre, de un pastor, ¿no? Es un amor materno. Y a Timoteo también, en su primera carta, le advierte sobre el peligro de los falsos doctores. En este sentido, y todo esto, Francisco es muy consciente y también nos alerta en esto. El sínodo y la primera etapa es un tiempo propicio para hablar, para conversar, para dialogar, para escuchar, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo fundamental que dice es hacer sintonía, escuchándonos unos a otros para poder escuchar al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos confirmará en el corazón la verdad revelada. Y esa verdad revelada a la que llegaremos juntos progresivamente a lo largo de toda nuestra vida y solamente la conoceremos plenamente cuando toque partir de este mundo. Esa verdad revelada que la iremos, repito, pues descubriendo juntos y transmitiendo también juntos, cada uno con su estilo. Yo quisiera terminar, ¿no?, con dos palabras que creo que son fundamentales y en las cuales Pablo también nos da ejemplo: la afabilidad y la bondad. Es tan importante esto. Si nosotros leemos a Pablo, qué cosas tan bellas que dice también Gálatas: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, ¿no? Qué cosas tan bonitas ahí a lo que nos cuentan Hechos los Apóstoles cuando se despiden los presbíteros de Éfeso, que acabo de mencionar. Dicho esto, se puso de rodillas y todos rompieron a llorar, arrojándose al cuello de Pablo, le besaban porque él les había dicho que no lo volverían a ver. Uno puede hacer esto con una persona solamente cuando ha experimentado la ternura de esa persona. Ellos han visto en Pablo a un padre, han visto en Pablo un hermano, han visto en Pablo esa ternura de la que nos habla tanto también el Papa Francisco, esa ternura de Dios que está llamada a reflejarse también en nosotros a través de la amabilidad, a través de la bondad. Bueno, teníamos mucho seguramente que decir, pero ya han hablado otros que son más expertos en Pablo que yo soy simplemente un pobre obispo, entonces, pero sí, me venían estas ideas en la mente para compartir con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de hablar, mientras hablaban ustedes, he ido paseando por aquí, por la pantalla, y los he ido viendo uno por uno, aquellos que están en la pantalla, he ido viendo de dónde provienen. Veo hermanos chalacos, un cariño muy grande a mis hermanos chalacos. Tengo yo corazón chalaco también, porque he vivido 20 años en el Callao y llevo el Callao en mi corazón. Veo hermanos characatos también, de Arequipa, por supuesto, ¿ya? Como decía el Papa, soy chalaco, soy characato, soy todo, como decía San Juan Pablo II. Un saludo grande a los hermanos de Sicuani, su obispo, fue vicario general mío durante años, el Monseñor Pedro Bustamante. En fin, veo, somos una familia, somos una familia, y lo bonito de una familia no es que todos sean curas, que todos sean monjas o que todos sean ingenieros. Lo bonito de una familia es la diversidad. No tengamos miedo de vivir la unidad en la diversidad, no tengamos miedo de amarnos, aún en nuestras diferencias, que eso es lo que hace bella la iglesia, un jardín con tantas flores, tan distintas, y cada uno aporta desde su propia belleza, desde su carisma, de su experiencia personal y desde sus opciones pastorales y teológicas. Muchísimas gracias a todos, y si le parece bien a Fray William, les doy la bendición final, Fray William, o alguna otra cosita. La bendición, muy bien. Entonces, Monseñor, o si nos espera un par de minutitos, pues primero agradecerle a usted por su intervención, por todo lo que nos ha dicho, que va exactamente en sintonía con lo que se ha reflexionado aquí en estos días, y simplemente unos segundos tanto para la señora Edi Julia, que es la representante legal del Centro Bíblico, para que agradezca en nombre del Centro Bíblico, unos segundos también para Fray Marco, para que agradezca en nombre del convento San Pablo Apóstol. Hemos querido juntar la parte bíblica con este caminar de la Iglesia iniciado en octubre del año pasado. Y Monseñor, si tiene a bien, pues después de esos dos saludos finales, nos daría ya la bendición para concluir propiamente dicho el evento. ¿Sí? Muy bien, sí. Bien, gracias, Monseñor. A disposición. Sí, entonces, Edi, pues les Gracias, los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos ustedes por la participación en este evento. Nos sentimos profundamente honrados por la confianza que depositaron
en nosotros. El Centro Bíblico Pastoral María de Magdala tiene como esencia hacerse vocero de la palabra de Dios que une y confronta. Y obviamente en este camino sinodal no podríamos quedarnos al margen, pues sabemos de la responsabilidad que tenemos por vocación de contribuir al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Queremos pedirles que continuemos manteniendo esas relaciones fraternas y entre nuestra querida Latinoamérica que se dio cita en este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y confianza para nuestro Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Los invitamos a seguir impulsando este camino sinodal. Como diría el libro de Hechos de los Apóstoles, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hemos tenido un espacio de encuentro, de reflexión, con una misión: comunicar, dialogar y actuar. Feliz noche para todos, mil y mil gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, querida Ed, y gracias también pues al Centro Bíblico Pastoral María de Magdala por ser uno de los propiciadores de esta tribuna de reflexión. Fray Marco, por favor. Un saludo a todos los presentes a través de este medio virtual. Les renuevo saludos que iniciamos hace 3 días. Así que les agradecemos profundamente a todos los participantes a través de este medio virtual, aquellos que se inscribieron y que nos animaron en este congreso, en el cual participamos con Fray William en la elaboración, y juntamente también con los hermanos de Colombia. Especialmente aquellos que han intervenido con alguna palabra, con alguna pregunta, que siempre es interesante pues acoger con benevolencia alguna inquietud hacia este congreso sobre la sinodalidad. Así que desde el convento San Pablo Apóstol, conocido como Santo Domingo, aquí en el centro de la ciudad de Arequipa, que su nombre es oficial es San Pablo, pues les queremos agradecer enormemente por su participación y les invitamos pues a que cada uno con sus propios dones personales y en su carisma que participe en nuestra iglesia, pues siga viviendo esa fraternidad, esa comunión, esa sinodalidad. Muchas gracias nuevamente desde el convento San Pablo Apóstol de la ciudad de Arequipa. Muy bien, muchas gracias, Fray Marco. Mi hermano pues de hábito y mi vecino también de habitación. Mi vecino de habitación. No se olviden, por favor, de responder las preguntas que están en el formulario de evaluación y estén pendientes de las próximas actividades que como Centro Bíblico se realizarán. Ahora sí, Monseñor, esperamos pues de usted la bendición. Gracias, Fray William. Nada más que creo que me emocioné tanto de ver a tantos chalacos y luego, por supuesto, al equipeño de Cipen, etcétera, que ya no me acuerdo si llegué a saludar a nuestros hermanos de Bogotá, a los del Cusco y a las de otras partes. Me faltó Colombia, Monseñor. Sí, Colombia, un cariño. Argentina, Ecuador, Argentina, Chile, Ecuador, Canadá. Venezuela. Sí, Canadá también, está también Puerto Rico, Costa Rica. Sí. Pues muy bien. Un cariño muy grande para todos, un cariño muy grande para todos y les deseo a todos que el Señor nos conceda seguir esa huella de San Pablo y poder avanzar en este camino sinodal a que nos ha querido convocar el Papa, nuestro querido Papa Francisco. Que el Señor los bendiga y los acompañe hoy día y siempre, ustedes, a sus comunidades y movimientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias otra vez. Saludos. Muy bien, gracias y gracias nuevamente a todos. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches.